¿sí? Y lo que estamos diciendo acá es que la superficie de la realidad es un claroscuro, ¿sí? Muestra y oculta aspectos coyunturales y aspectos estructurales. Bueno, entonces en ese sentido, las tres preguntas orientadoras que ordenan, que configuran un proceso de intervención, tienen que ver con sobre qué intervengo, para qué intervengo, no sobre qué intervengo tiene que ver con la situación problemática, qué aparece más allá de esta demanda inicial, para qué intervengo, que tiene que ver con la finalidad que le coloco a la intervención, con el objetivo que me propongo, y ese objetivo que le coloco a esta intervención con esta situación particular es un objetivo, es un para qué que se vincula con una idea de sociedad, con una concepción de sujeto, con una concepción de Estado, con una concepción de profesión. Lo cual, cuando pensamos el para qué, empezamos a darnos cuenta que no hay un solo trabajo social, ¿sí? Y no hay un solo proyecto de sociedad, y no hay un solo proyecto de formación profesional. Y la tercera pregunta, y recién la tercera pregunta, es ¿cómo intervengo? Entonces, esto ya nos lleva a decir que la intervención no es una acción. Una acción no es la intervención profesional. Una acción es una acción en el marco de un proceso, que si no lo encadenamos con una finalidad, parecen como acciones así medio de espasmos. Estalla una situación, entonces intervengo, me olvido, vuelve a estallar la misma situación, entonces intervengo. Bueno, ¿cómo generamos una continuidad lógica en un conjunto de acciones que tenemos que desarrollar? Eso nos lo permite la finalidad. Y en esa relación entre sobre qué intervengo y para qué intervengo es que vamos a poder ir identificando cuáles son las acciones más adecuadas, más estratégicas, más posibles de ser desarrolladas. ¿Sí? Por eso, un elemento importante que tengamos en cuenta es que si yo estoy en un proceso de formación o en un proceso de intervención y digo, bueno, no, lo que voy a hacer es un abordaje individual, o un abordaje grupal, o un abordaje comunitario, no importa, pónganle, o una intervención asistencial, pónganle el cómo que quieran, sin saber sobre qué intervengo y para qué intervengo, estoy haciendo que la realidad encaje en una idea que yo tengo previamente. ¿Sí? Entonces, necesitamos identificar cuáles son las estrategias de intervención y los niveles de abordaje. Por supuesto, nos dan insumos sumamente relevantes, recursos sumamente relevantes para la intervención. Lo que estamos diciendo es que no podemos poner adelante el carro adelante del caballo, es decir, no podemos pensar primero cómo vamos a intervenir si no sabemos sobre qué. Hemos como que vaya al médico y me diga, hola, ¿qué tal? Tomate un ibuprofeno, pero si no te dije qué tengo, salvando la distancia entre el modelo médico hegemónico y una perspectiva crítica en el marco del trabajo social. ¿Se entiende lo que quiero decir con que el cómo es recién la tercera pregunta en el encadenamiento lógico que implica un proceso de intervención? En ese sentido, esta idea nos lleva a pensar el carácter situado del trabajo social. La profesión, como tal, no se puede explicar en sí misma. Yo no puedo explicar el trabajo social por el trabajo social mismo. El trabajo social se crea, existe, se desarrolla, se sostiene, se seguirá sosteniendo, mientras vivamos en expresiones societales que tienen una dinámica asentada en la desigualdad. ¿Sí? Es decir, el trabajo social se explica porque por la forma en la que se organiza nuestra sociedad, hay muchas personas que padecen situaciones de inacceso, de insatisfacción a sus necesidades. Y esas situaciones de inacceso al trabajo social se nos presentan como demandas. A otras profesiones se les presentarán de otra manera. ¿Sí? Bien. Y lo característico es que esta profesión interviene frente a demandas cuyas respuestas están organizadas estatalmente. El Estado organiza dispositivos, recursos y prestaciones para dar respuestas a esas demandas. ¿Sí? En ese sentido es que vamos a decir que la profesión está situada. Y justamente por eso van a escuchar un montón de veces decir que la categoría de cuestión social va a ser tan importante para entender la profesión, ¿no?
porque más allá de distintas perspectivas teóricas que definen qué es la cuestión social hace referencia a que socialmente hay algo que no está muy bien y que eso que genera que a la gente le pasen cosas que no están buenas o que no puede resolver. Después discutimos teóricamente los límites y los alcances en función de las distintas perspectivas teóricas en ese sentido. Entonces, estas características de la desigualdad tienen que ver con la explotación de clases, que se va a expresar en las desigualdades socioeconómicas, la opresión de género, que se va a expresar en el conjunto de violencias hacia mujeres, hacia diversidades, y en el sexismo, ¿no? Que va a colocar la heteronorma como patrón de conducta. Tiene que ver con la dominación étnico-racial, que va a colocar dudas sobre los relatos, las vidas y los esfuerzos de las personas con rasgos originarios, con tonos de piel más oscura, con aquellas personas que tienen una trayectoria de migración de un lugar a otro, ¿sí? Y además va a generar también desigualdades en clave de el lugar de donde la gente proviene y el lugar de donde la gente vive. Es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en los márgenes, donde no tenés un conjunto de cuestiones habitacionales logradas, pero además los márgenes, y abro comillas con la idea de márgenes, que se llama segregación territorial, esos márgenes lo que hacen es expresar que la desigualdad se concreta en la dimensión geográfica, se concreta en el espacio. Entonces la expresión de la desigualdad de género, la de clase, la de etnia, se expresa geográficamente. ¿Sí? Todo esto, toda esta reconfiguración nos va a hacer pensar que necesitamos conocer cómo todo esto se configura en una situación y cómo esa situación, conocer esa situación va a tener un montón de condicionantes y un montón de posibilidades que nos va a permitir decir qué objetivo tenemos con esa situación y recién ahí pensar cómo vamos a intervenir. El tema es que en los procesos de formación nos podemos tomar un cuatrimestre para pensar cómo vamos a intervenir, para eso es un proceso de formación, y otro cuatrimestre para hacer acciones que nos permitan aprender cómo trazar estrategias artesanalmente para poder intentar abordar esa situación, y otra cosa es en la vida profesional donde el trabajo social tiene vedado pensar porque su expertise es hacer. No importa si vos explicás muy bien qué le pasa a esta mujer con el ojo morado, lo que importa es que vos hagas. Bueno, preguntémonos sobre qué queremos hacer y para qué queremos hacer, y en función de eso definamos si es lo mejor hacer una entrevista o es lo mejor acompañarla a tomar un desayuno. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto quiero decir que para pensar procesos de intervención situados necesitamos situar la demanda que se nos coloca para poder desarmarla y rearmarla, pero también necesitamos situar a la profesión en el marco de las relaciones sociales. Las dos cosas, en simultáneo. Y en esas dos cosas en simultáneo necesitamos pararnos a decir para qué intervengo sobre esto, cuál es la finalidad de la intervención. Bien. Entonces, en este sentido, y por todo lo que dije, ahí hay un ejemplo donde lo que se quiere demostrar es que la punta del iceberg es la demanda. Si nosotros pensamos la realidad, la sociedad en la que vivimos, como una cuestión que va mostrando, que se va mostrando a partir de aproximaciones sucesivas, lo primero que identifico es la capa más superficial, más fenoménica. Y en ese sentido no solo me estoy refiriendo a lo más superficial o más fenoménico en términos de una demanda de recursos materiales. También lo que se dice, cómo se dice, determinadas actitudes, determinadas formas de vincularse de la población con la que trabajamos, también son expresiones, son punta del iceberg. ¿Sí? Porque si nosotros no colocamos la forma en la que las personas actúan, las formas en las que las personas piensan su cotidiano, corremos el riesgo de psicologizar los problemas sociales. No, bueno, le pegó porque es un loquito.
No, tiene internalizadas las pautas hegemónicas de la socialización por género. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, corremos el riesgo de colocar la responsabilidad en estructuras de personalidad que hacen que la gente se esfuerce o no se esfuerce lo suficiente. Entonces, en este sentido, la demanda, como les decía, es la punta de un iceberg que tenemos que reconstruir analíticamente. La forma en que vamos a reconstruir que esa demanda expresa obstáculos a la reproducción social, es decir, obstáculos a satisfacer necesidades, tanto en términos materiales como, para decirlo rápido ahora, como simbólicos, son expresiones de condiciones adversas, de condiciones indignas, de condiciones desiguales de vida. Esas condiciones desiguales de vida tienen que ver con distintas formas en las que se expresa la desigualdad, con distintas expresiones de la desigualdad. Y esas distintas expresiones de la desigualdad son expresiones de los fundamentos de nuestra sociedad, que son estos que acababa de decir, ¿no? Desigualdad de clase, de género, étnico-raciales, territoriales, y podríamos sumar otros, como por ejemplo el adultocentrismo, ¿no? Entonces, en esta clave, esta demanda que va a estar expresando un obstáculo a la reproducción, se concreta en la vida cotidiana de las personas. Es poder identificar qué características tiene la vida cotidiana de la persona, no para, de las personas con las que trabajamos, no para singularizar, para individualizar esa vida cotidiana, sino para poder ver cómo en esa vida cotidiana se expresan coyunturalmente las desigualdades. ¿Sí? Y no es que la desigualdad de clase va por un lado, la desigualdad de género va por el otro, la desigualdad territorial va por el otro, la étnica va por el otro. Se entrecruzan. Hay una palabra que está de moda que se llama interseccionalidad, ¿no? Que es como que yo tengo el conjunto clase, el conjunto género, el conjunto territorio, y en algún puntito, una parte de esos globitos se juntan. La idea de interseccionalidad es un aporte a pensar más articuladamente, pero aún es una idea insuficiente. ¿Por qué? Porque sigue pensándolas por separado en vez de pensarlas de forma constitutiva. ¿Esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que el Estado, cuando las personas plantean las demandas en una institución donde nosotros trabajamos, el Estado ya tiene, como les decía al principio, preformateadas respuestas. Por eso el Estado se organiza en sectores, en campos: salud, educación, justicia, niñez, vejez, diversidad, ¿sí? Hábitat. Como si la desigualdad de clase, por ejemplo, no influyera en la posibilidad que tengo de comprarme una casa. ¿Sí? Llevémoslo a este plano. Pensemos, ¿cuántas personas acceden a una vivienda propia en el contexto actual? Bueno, trasladémoslo a otro lado. Trasladémoslo a la lógica de la culpabilización. No acceden a una casa propia porque no se esfuerzan lo suficiente. ¿Se entiende? Y no es que no se esfuerzan lo suficiente. Las condiciones materiales de vida no hacen posible que ni aún con mucho esfuerzo se pueda comprar una casa, porque ni siquiera se puede comprar los alimentos que se necesitan, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, traslademos esto a una persona que no puede sostener semanalmente la asistencia a un control, a un seguimiento por la situación que transita. ¿Qué se dice? No tiene adherencia al tratamiento. No tiene adherencia al tratamiento, no tiene adherencia al seguimiento, no tiene adherencia a la institución. Es el mismo ejemplo, pero pensado con una cuestión más cruda y más clara, que es como el déficit, como la imposibilidad del acceso a la vivienda, y una cuestión más cotidiana que tiene que ver con si la gente respeta o no respeta el turno que le di. No sé si me voy explicando. Sí. Bien. Entonces, esto es que el Estado organiza sectorizadamente, y en esta organización sectorizada lo que hace es que las personas se acerquen de forma individualizada, y nuestras respuestas también son individualizadas.